Muchas personas que siguen de cerca a la familia real británica saben que la reina Camilla se convirtió en reina cuando el rey Carlos III ascendió al trono, mientras que el príncipe William y la princesa Catalina han seguido disfrutando de algunos de los niveles más altos de confianza y admiración pública dentro de la monarquía. Sin embargo, en los últimos días se han extendido rápidamente por las redes sociales afirmaciones dramáticas insistiendo en que Guillermo y Catalina han confirmado que Camilla ha sido despojada de su título real, generando oleadas de especulaciones en Internet. Los titulares suenan explosivos y plantean preguntas difíciles sobre si una decisión tan extraordinaria realmente podría haber tenido lugar detrás de los muros del palacio, o si es simplemente otro rumor sensacionalista diseñado para captar la atención. Si alguna vez se tomara tal medida, las consecuencias llegarían mucho más allá de un solo individuo, remodelando potencialmente el futuro de la monarquía y cambiando el equilibrio de poder dentro de la Casa Real en los años venideros. La historia ha provocado un apasionado debate entre los observadores reales de todo el mundo, con partidarios y críticos que ofrecen interpretaciones completamente diferentes de lo que puede estar sucediendo a puerta cerrada. Algunos creen que los informes revelan una lucha oculta sobre el futuro de la monarquía, mientras que otros argumentan que no hay evidencia creíble que respalde afirmaciones tan dramáticas y las ven como otro ejemplo de especulación que se confunde con hechos. Cualquiera que sea la verdad, una cosa es segura: la discusión ha reavivado la fascinación pública por las relaciones entre los miembros de alto rango de la familia real y las difíciles decisiones que podrían moldear a la próxima generación de la corona. ¿Qué opinas de estos últimos informes? ¿Crees que hay algo de verdad detrás de ellos? ¿O crees que son simplemente otro titular creado para alimentar infinitas especulaciones reales? Comparta sus opiniones en los comentarios a continuación y, si le gusta seguir historias sobre la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse futuras actualizaciones. La situación se vuelve aún más intrigante cuando la atención se centra en el lugar de Camilla dentro de la sucesión real. Durante años muchos creyeron que, aunque rara vez hablaba abiertamente de ello, Camilla se sentía tranquilamente segura en la posición que había construido durante décadas, junto a Charles, después de soportar años de críticas y escrutinio público. Mientras el rey permaneció a su lado, ella pudo haber creído que ningún desafío, ya fuera dentro o fuera de la familia, podría realmente amenazar el papel que ella había trabajado tan duro para establecer. El príncipe Guillermo podría haber tenido puntos de vista diferentes. La princesa Catalina podría haber optado por mantener una distancia respetuosa, y los asesores de palacio podrían haber expresado ocasionalmente sus preocupaciones, pero Carlos siguió siendo el soberano y su apoyo parecía ser la protección más fuerte que ella podría tener. Luego vino un encuentro que, según el relato, lo cambiaría todo. Lejos de las cámaras de televisión, escondidos del personal del palacio y protegidos por el silencio que tan a menudo rodea a los asuntos reales, varias de las figuras más importantes de la monarquía se reunieron dentro del palacio de Buckingham. Se dice que el príncipe William llegó primero, seguido poco después por la princesa Catalina, mientras que el rey Carlos y la reina Camilla ya estaban sentados a la mesa, esperando que comenzara la discusión. En el centro de la sala había un expediente sellado sobre la futura sucesión real, y su sola presencia sugería que las decisiones que se tomaban en el interior ya habían ido más allá de una simple discusión y se habían convertido en algo mucho más significativo. Al parecer, cuando comenzó la reunión, un asesor principal abrió el expediente y leyó lentamente la primera sección en voz alta. El documento explicaba que Camilla continuaría sirviendo como reina durante el resto del reinado del rey Carlos, pero una vez que ese capítulo de la historia llegara a su fin, su título real, su autoridad ceremonial, su influencia dentro de la casa y su posición oficial también llegarían a su fin. Según el documento, no habría una continuación automática del estatus ni una posición de influencia separada durante el futuro reinado de Guillermo
ni una autoridad permanente que se extendiera más allá del tiempo de Carlos como monarca. Esas palabras cuidadosamente elegidas transformaron inmediatamente la atmósfera dentro de la habitación, reemplazando la tranquila anticipación con una tensión inconfundible. Fue entonces cuando, según se informa el príncipe William, rompió el silencio no con ira o crítica personal, sino con serena determinación. Habló sobre el futuro de la monarquía y explicó que la institución solo podría avanzar con confianza hacia su próximo capítulo si las cuestiones relacionadas con la lealtad, los privilegios y la autoridad se abordaran con total claridad en lugar de dejarlas sin resolver. William argumentó que solo podía haber un monarca, una casa real y una cadena de mando inconfundible al servicio de la corona. En su opinión, no se puede permitir que ninguna posición personal, independientemente de la historia o las circunstancias, esté por encima de ese principio fundamental. La princesa Catalina permaneció en gran medida en silencio durante la discusión, pero su silenciosa presencia parecía tener un enorme significado. Es posible que Camilla hubiera esperado que William defendiera su propio futuro como rey, pero la asistencia de Catalina sugirió que estaban juntos en apoyo de la misma visión a largo plazo para la monarquía. Ella no estaba simplemente observando cómo se desarrollaban los acontecimientos desde el margen, ni estaba presente simplemente por cortesía. Según la historia, su presencia en sí misma se convirtió en una poderosa declaración de que el futuro príncipe y princesa de Gales estaban completamente unidos en el tema que tenían ante sí. Según se informa, la discusión se profundizó cuando se reveló otra página del expediente que enumera varias solicitudes relacionadas con la casa de Camilla. Entre ellas se encontraban propuestas que permitían que su personal existente permaneciera en su lugar, influencia continua sobre los nombramientos reales de alto nivel, acceso continuo a las residencias reales, acuerdos de seguridad permanentes después del reinado de Carlos y consideración especial para los miembros de su familia. Individualmente, cada solicitud parecía práctica y comprensible, pero vistas en conjunto pintaban el cuadro de una casa real que podía seguir ejerciendo influencia mucho después de que Carlos ya no estuviera en el trono. Esa implicación más amplia rápidamente se convirtió en el verdadero foco de la conversación. Según se informa el rey, Carlos miró hacia William, tal vez esperando que su hijo mayor dudara antes de desafiar esas propuestas. En cambio, William se mantuvo firme y se negó a alejarse de los principios que creía que debían guiar a la monarquía hacia su próxima era. Antes de que nadie pudiera responder, Catherine supuestamente se inclinó hacia adelante e hizo en silencio una observación que tomó a todos por sorpresa. Afirmó que un título real siempre debe simbolizar el servicio a la corona y nunca convertirse en una posesión personal o una fuente duradera de privilegios para familiares que no tienen responsabilidades reales oficiales. Según se informa, Camilla bajó la vista hacia el documento, confrontada por un futuro que parecía muy diferente al que había imaginado. Había pasado años soportando críticas públicas implacables, vivido durante décadas bajo el legado perdurable de la princesa Diana, y esperó pacientemente a que la institución aceptara plenamente su lugar junto a Carlos. Ahora, según la historia, Guillermo y Catalina estaban dejando inequívocamente claro que cualquier cargo que ocupara hoy estaba enteramente ligado al reinado de Carlos y no continuaría automáticamente más allá de él. Fue una comprensión que conllevaba un enorme peso emocional, independientemente del cuidado con el que se hubieran elegido las palabras. Sin embargo, la página más significativa del documento aún no ha sido revelada. Según el informe, afirmaba que los acuerdos de sucesión propuestos ya se habían incorporado a los planes de transición a largo plazo de la monarquía y no podían simplemente revisarse silenciosamente en una fecha posterior. Según se informa, Camilla se volvió hacia Charles en busca de tranquilidad, o quizás una señal de que la situación no era tan definitiva como parecía. En cambio, evitó mirarla a los ojos, permitiendo que el silencio llenara la habitación con más fuerza que cualquier explicación hablada.
En la parte inferior de la página había una marca de autorización que Camilla supuestamente reconoció de inmediato. No pertenecía al príncipe William ni contaba con la aprobación de la princesa Catalina. Según el documento, la decisión que afectó su futura posición se originó en el propio rey Carlos, lo que hizo que la revelación fuera aún más sorprendente que cualquier cosa que William hubiera dicho durante la reunión. Sin embargo, incluso ese descubrimiento fue presentado como solo una parte de una historia mucho más grande, porque varias páginas restantes aún no se habían abierto, dejando a todos preguntándose qué planes adicionales podrían estar ocultos dentro del archivo. Los informes sugieren, luego, que estos acontecimientos no surgieron de la noche a la mañana, sino que estuvieron relacionados con preparativos que se habían estado llevando a cabo silenciosamente durante muchos meses. Según se informa, los funcionarios del palacio habían estado revisando cómo funcionaría la Casa Real después de que el reinado del rey Carlos finalmente llegara a su fin, examinando las estructuras del personal, las disposiciones de seguridad, las residencias oficiales, las responsabilidades ceremoniales e innumerables detalles administrativos. Inicialmente el proceso parecía enteramente rutinario, el tipo de planificación a largo plazo que toda monarquía constitucional debe emprender para garantizar la estabilidad durante una futura transición. Pocos esperaban que esas discusiones ordinarias evolucionaran hasta convertirse en algo capaz de crear profundas divisiones dentro de la propia familia. Sin embargo, a medida que supuestamente continuaba la planificación, comenzaron a aparecer una serie de nuevas propuestas en documentos oficiales. Uno sugirió que varios miembros de la Casa de Camilla deberían permanecer en sus puestos después de que William se convirtiera en rey, mientras que otro recomendó que las personas estrechamente asociadas con ella continuaran influyendo en los nombramientos relacionados con organizaciones benéficas, oficinas ceremoniales y residencias reales. Otra propuesta pedía arreglos de viaje, continuos privilegios de alojamiento y protección de seguridad para las personas relacionadas con Camilla, incluso después de que ya no tuvieran responsabilidades reales oficiales. Consideradas por separado ninguna de estas solicitudes parecía particularmente notable, pero juntas parecían esbozar una visión mucho más amplia para preservar la influencia más allá del final del reinado de Carlos. Según la historia, William revisó cuidadosamente cada documento antes de asistir a la reunión y, gradualmente, se convenció de que estas propuestas representaban mucho más que una simple continuidad administrativa. Creía que reflejaban un esfuerzo por preservar toda una red de relaciones, autoridad e influencia institucional que sobreviviría a la transición hacia un nuevo monarca. El personal permanecería, el acceso continuaría, y el poder informal persistiría incluso si el título oficial en sí ya no tuviera la misma importancia constitucional. Esa posibilidad, según los informes, era algo que William creía que no podía permitirse si la monarquía quería comenzar un capítulo verdaderamente nuevo. Según se informa, el rey Carlos veía el asunto de manera muy diferente. Descartó muchas de las preocupaciones como cuestiones administrativas rutinarias en lugar de luchas políticas, y recordó a los presentes que Camilla lo había apoyado fielmente durante años de servicio público. Representó a la corona en innumerables ocasiones, se dedicó a obras de caridad y soportó críticas públicas extraordinarias. Desde su perspectiva, preservar cierta continuidad no se trataba de crear privilegios, sino de proteger a los miembros leales del personal que habían dedicado años de servicio a la monarquía. Creía que la estabilidad durante una transición podría beneficiar tanto a la institución como a las personas que la habían servido fielmente. Sin embargo, según los informes, William no quedó convencido a pesar de la explicación de su padre. Se preguntó por qué la continuidad requería influencia sobre nombramientos futuros. ¿Por qué el acceso continuo a ciertas residencias reales debería continuar indefinidamente? ¿Y por qué los beneficios asociados con una reina reinante deberían extenderse más allá de la conclusión del reinado mismo?
También expresó su preocupación de que algunas propuestas parecían beneficiar a miembros de la propia familia de Camilla, en lugar de a miembros de la realeza que desempeñaban responsabilidades constitucionales oficiales. A medida que esas preguntas llenaban la sala, la atmósfera se volvía cada vez más tensa, y cada respuesta añadía otra capa de tensión a una conversación que ya era difícil. Camila finalmente defendió su posición, insistiendo en que su familia nunca había elegido formar parte del mundo real, y en cambio había sido atraída hacia su implacable atención pública por circunstancias fuera de su control. Desde su perspectiva, muchas de las solicitudes no tenían como objetivo preservar el poder, sino garantizar justicia para las personas cuyas vidas habían cambiado permanentemente por su conexión con la monarquía. Sigue siendo objeto de continua especulación si esas explicaciones lograron aliviar las preocupaciones planteadas durante la reunión, pero según la historia, la discusión marcó uno de los momentos más cargados de emoción en el debate en curso sobre cómo debería desarrollarse eventualmente el próximo capítulo de la familia real. A lo largo de su matrimonio, se habían enfrentado a años de atención de los medios críticas e invasión de la privacidad. Dijo que el apoyo mencionado en los documentos simplemente tenía como objetivo protegerlos de problemas que nunca habían pedido. Catherine escuchó en silencio antes de hacer una sola pregunta. ¿Qué servicio público representarían esos privilegios? Nadie respondió. Ese silencio destacó la mayor debilidad del argumento. Los privilegios reales podían defenderse cuando ayudaban a las personas a realizar deberes oficiales. Se volvieron mucho más difíciles de justificar cuando parecían beneficiar los lazos familiares, la lealtad personal o la comodidad privada. La preocupación de Catalina no se refería solo a las reglas reales. También estaba pensando en cómo reaccionaría el público. Cada residencia puesto de personal disposición de seguridad y nombramiento eventualmente enfrentaría la misma pregunta fuera del palacio. Charles se movió en su silla. Sabía mejor que la mayoría lo rápido que podía cambiar la opinión pública. A lo largo de los años, había visto cómo pequeños asuntos financieros se convertían en controversias nacionales. Entendió que un privilegio que no podía explicarse adecuadamente podría eclipsar meses de servicio público. Camilla se negó a dar marcha atrás. Dijo que William y Catherine estaban actuando como si ella estuviera tratando de crear una corte real separada. Entonces, William se enfrenta a ella. ¿Y por qué averigüemos? El príncipe William se enfrenta a Camilla. La expresión de Camilla cambió por un momento. Dijo que el texto había sido escrito por funcionarios del palacio. Ella no lo había escrito ella misma y no había aprobado cada frase. Explicó que su oficina manejaba una gran cantidad de papeleo todos los días y que no todos los documentos le llegaban para su aprobación. Esa respuesta planteó otro problema. Si Camilla no había aprobado las solicitudes, entonces alguien en su oficina había estado haciendo planes sin su permiso. Pero si los había aprobado, entonces había llegado a la reunión sabiendo lo que William había descubierto. Cualquiera de las dos posibilidades era seria. A continuación, un alto asesor se refirió a advertencias anteriores. A la oficina de Camilla se le había dicho varias veces que los títulos reales, el personal, los arreglos domésticos y los privilegios especiales no continuarían automáticamente después de que terminara el reinado del actual monarca. El mensaje había sido claro, pero no se había seguido. Incluso después de esas advertencias, las solicitudes siguieron llegando. Uno fue enviado 3 semanas después de la primera advertencia. Otro se produjo después de una segunda reunión con asesores constitucionales. La solicitud final se presentó solo unos días antes de que llamaran a William y Catherine para revisar los documentos de sucesión. En ese momento, ya no se podría llamar un malentendido. Charles miró a Camilla esperando una explicación, pero ella permaneció en silencio. William mantuvo la calma. Luego Catherine tomó una carpeta más delgada de debajo del archivo principal. Tenía una fecha que Camilla reconoció de inmediato. Ella había creído que esa reunión había sido completamente privada.
También creía que no existía ningún registro escrito de ello. Catherine abrió la carpeta y deslizó la primera página sobre la mesa. No fue una carta. Era una transcripción de una conversación privada que había tenido lugar meses antes entre la casa de Camilla y los consejeros de palacio. Una parte destacó. Un funcionario de palacio había declarado claramente que los poderes relacionados con la reina reinante no podían continuar automáticamente en el siguiente reinado. La respuesta del lado de Camilla fue breve y directa. Encuentra otra ruta. Camilla leyó la frase 2 veces antes de mirar a Catherine. Por primera vez, esa noche la discusión se volvió profundamente personal. Camilla preguntó si Catherine realmente entendía lo que apoyaba. Sus palabras reflejaron años de dolor y frustración. Catalina se había unido a la familia real con un fuerte apoyo público, la protección de Guillermo y la expectativa de que algún día ayudaría a dirigir la monarquía. La experiencia de Camilla había sido muy diferente. Se había enfrentado a años de críticas y durante mucho tiempo había creído que nunca sería aceptada como socia de Charles. Había esperado muchos años antes de recibir finalmente su título real. Ahora, en su opinión, Catherine estaba ayudando a poner fin a ese capítulo. Catherine cerró la carpeta en silencio y apoyó ambas manos sobre la mesa. Ella respondió con calma. Di yo que entendía por qué el título significaba tanto para Camilla después de todo lo que había pasado. Pero esos sacrificios personales no pudieron decidir cómo debería funcionar el título una vez finalizado su propósito constitucional. Su respuesta cambió el ambiente en la habitación. Camilla hablaba de proteger lo que había pasado años construyendo. Catalina hablaba de los límites de la autoridad real. Catherine dijo que respetaba los años difíciles que había soportado Camilla. Reconoció que Carlos la había elegido, la había apoyado y le había dado un lugar importante durante su reinado. Ninguna de esas cosas se las estaban quitando. Pero también dijo que un nuevo reinado no puede ser controlado por decisiones o promesas hechas durante el anterior. Un título real no era una recompensa por las dificultades pasadas, era un puesto de servicio. Y cuando ese servicio termine, la autoridad conectada a él también debería terminar. ¿Qué decisión tomó William? ¿Y qué lo empujó a tal situación? Echemos un vistazo más de cerca. La impactante decisión del príncipe William. Camilla se volvió hacia Charles y le preguntó si realmente estaba dispuesto a permitir que William y Catherine redujeran todo lo que ella había hecho a su lado a nada más que una regla oficial. Charles parecía cansado. Con calma dijo que nadie intentaba ignorar sus años de servicio. La discusión fue solo sobre lo que sucedería después de que terminara su reinado. Esa respuesta hirió a Camilla aún más que si hubiera discutido con ella. Charles ya había aceptado la diferencia entre su papel pasado y su puesto futuro. Camilla empujó el documento sobre la mesa. Ella insistió en que nunca había visto las advertencias. Dijo que nunca le había dado permiso a nadie para encontrar una manera de eludir la futura autoridad de William. Explicó que su oficina manejaba una gran cantidad de documentos todos los días. Algunos eran solo borradores iniciales y muchos nunca llegaron a su escritorio. Luego el asesor principal abrió otro registro. Demostró que la advertencia había sido enviada directamente al secretario privado de Camilla. Un recibo confirmó que había sido abierto. A la mañana siguiente se añadió una reunión privada a la agenda de Camilla. No se mencionó ningún tema y no se tomaron notas oficiales. Pero ese mismo día, las palabras continuación más allá del actual soberano aparecieron en una solicitud revisada. Claramente alguien había tomado medidas. La única pregunta era quién. Camila dijo que su secretario privado debió haber entendido mal la situación. Luego William preguntó si ese malentendido también explicaba las solicitudes sobre las casas reales, el personal y el acceso de las familias. Camilla respondió que los funcionarios de palacio a menudo preparaban muchas opciones diferentes antes de decidirse por una. Catherine escuchó en silencio antes de preguntar por qué cada propuesta aumentaba el papel futuro de Camilla, en lugar de reducirlo.
Una vez más, no llegó ninguna respuesta. Charles intervino y sugirió pausar el proceso, mientras la oficina de Camilla llevaba a cabo su propia investigación. Creía que esto ayudaría a separar sus intenciones personales de las acciones de su personal. William negó con la cabeza. Dijo que era demasiado tarde para una revisión interna. La familia de Camilla ya había recibido advertencias, pero continuó enviando las mismas solicitudes. El equipo sucesorio creía que retrasar la decisión solo crearía problemas mayores para el próximo reinado. Charles finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Es esto un castigo, William? Respondió sin dudarlo. No es protección. Explicó que no se trataba de proteger la monarquía de la propia Camilla, sino trataba de protegerlo de la confusión. No podía haber órdenes en competencia personal, vindicando antiguos poderes familiares, esperando un trato especial o una nueva corte real, pasando sus primeros meses discutiendo sobre promesas hechas durante el reinado anterior. Catherine volvió a abrir el apéndice y pasó a la última página. Detrás de las advertencias anteriores estaba la razón legal de la decisión. Señaló que esta regla no había sido escrita por William ni creada por ella. Provenía de una reforma que había sido aprobada meses antes. Su propósito era garantizar que los títulos reales, los hogares oficiales y la financiación pública permanecieran conectados con los deberes reales activos. El propio Carlos había firmado la reforma. Se inclinó hacia adelante cuando la habitación quedó en silencio. Catherine puso su dedo bajo su firma y explicó lo que nadie había dicho todavía. William no estaba usando una nueva regla contra Camilla. Simplemente estaba siguiendo una regla que Charles había aprobado personalmente. Si Carlos intentara ahora hacer una excepción con su esposa, tendría que admitir que la reforma se aplicaba a todos, excepto a la mujer sentada a su lado. Camilla se volvió lentamente hacia el rey. Esta vez Charles no pudo evitar sus ojos. Se quedó mirando su propia firma como si apenas la reconociera. Cuando se introdujo la reforma por primera vez parecía sencilla. Su objetivo era reducir el tamaño de la monarquía, eliminar roles innecesarios, conectar la financiación pública con el servicio activo y evitar que las casas reales crecieran más de lo necesario. Entonces, ¿quién impulsó estas reformas? Logró su propósito. Echemos un vistazo más de cerca. El apoyo real a la reforma del príncipe Guillermo y Catalina no significa mucho si la gente se queda callada, especialmente cuando se deja que quienes protegen el futuro de la monarquía carguen solos con toda la responsabilidad. Camilla escuchó sus razones, pero se negó a aceptarlas. Dijo que el palacio ocultaba una elección personal detrás del lenguaje constitucional oficial. Ella argumentó que ninguna regla había obligado a William a actuar en ese momento. No había ninguna emergencia que requiriera que Catherine estuviera a su lado. En su opinión, habían elegido ese momento porque querían que el asunto se resolviera y antes de que Charles tuviera la oportunidad de protegerla. William permaneció en silencio por un momento antes de abrir otra parte del expediente. La reforma propuesta ya se había agregado a los registros oficiales de planificación de la sucesión. Ya habían enviado copias a la oficina jurídica, a los secretarios privados y a los asesores que se preparaban para el próximo reinado. Ya no era solo un acuerdo privado entre Charles y su personal. Se había convertido en parte del proceso oficial que guiaría la transferencia de poder. Eso cambió la situación por completo. Carlos todavía tenía la autoridad para cambiar la política mientras era rey, pero cualquier cambio realizado únicamente para proteger la posición de Camilla sería obvio para todos. No se puede ocultar ni describir como una actualización normal. Los documentos oficiales ya estaban registrados. En ese momento la puerta se abrió y la princesa Ana entró en la habitación, sin ningún anuncio formal. La habían invitado a revisar la reforma debido a su larga experiencia en casas reales y sus años de servicio bajo dos monarcas diferentes. Antes de entrar, ella ya conocía los argumentos principales y entendía exactamente dónde estaba el punto débil. Anne miró a Charles antes de mirar a Camilla. Le recordó que una reforma solo tiene valor real
si quien la introduce también está dispuesta a respetar sus límites. Dijo que un monarca no podía pedirle a la familia que aceptara disciplina, redujera las casas reales y cuestionara tradiciones de larga data solo para ignorar esas mismas reglas cuando afectaban a su propia esposa. Carlos respondió que Camilla no era un miembro más de la familia real. Anne estuvo de acuerdo, pero dijo que precisamente por eso las reglas deberían ser aún más claras, no más débiles. Camila acusó a Anne de ponerse del lado de William y Catherine en su contra. Anne rechazó con calma esa afirmación. Explicó que los sentimientos personales no eran el problema. El verdadero problema era que un cargo real pertenecía al reinado actual, mientras que otro pertenecería al siguiente. Mezclar esos dos dejaría al personal, los asesores y los familiares inseguros sobre a quién deben seguir la autoridad. Dijo que el peligro no era dramático, sino administrativo. Y eso lo hizo aún más grave. Un palacio no necesita una discusión pública para desorganizarse. Solo hace falta una orden en disputa, un nombramiento impugnado por otro cargo, o un miembro de la familia prometido acceso que el próximo monarca se niega a aceptar. Solo hace falta que una exfamilia real insista en que un antiguo acuerdo sigue siendo válido. William comprendió ese riesgo, y Catherine también. Sin embargo, señaló la sección del documento que trataba del orden de precedencia real. Si Camilla mantuviera el mismo estatus práctico de reina después del reinado de Carlos, ¿dónde quedaría eso para la próxima reina? ¿A quién se le daría el primer papel de orador en los eventos oficiales? ¿Qué casa real estaría a cargo del personal? ¿Qué oficina daría la bienvenida a invitados extranjeros? Echemos un vistazo más de cerca. La reunión que cambió el futuro de Camilla para siempre. Camilla dijo que Catalina solo estaba tratando de proteger su futuro lugar como reina. Catalina no lo negó. Ella respondió con calma que el próximo reinado necesitaba reglas claras, no competencia. Asegurarse de que todo estuviera claro era parte de su deber. Así como apoyar al rey Carlos había sido parte del de Camilla. El asesor jurídico dio entonces la decisión final que nadie podía cambiar con palabras amables. El plan era legalmente válido. Los registros oficiales de sucesión estaban completos. La política que eliminaba la autoridad automática de Camilla después del reinado de Carlos ya había sido aprobada. Charles podría oponerse, podría pedir otra revisión o incluso intentar reemplazar el plan, pero no pudo borrar el registro existente ni eliminar las razones por las que se había creado. Camilla apartó la carpeta. Exigió que Charles cancelara la decisión antes de que alguien fuera de la sala se enterara. William finalmente la miró directamente. Dijo que Charles podría protestar y retrasar el proceso, pero que ya no tenía el poder de hacer desaparecer silenciosamente la decisión. Ya se había convertido en parte de los planes para el futuro. Camilla dejó de mirar a Charles y se volvió hacia William. Por primera vez esa noche no hubo asesores, papeles ni términos legales entre ellos. La pregunta se volvió simple y personal. ¿Estaba realmente dispuesto a sacarla de su futuro puesto? William respondió sin mostrar ninguna emoción. Dijo que la decisión no se debió a sus sentimientos personales hacia Camilla. Se trataba de asegurarse de que el próximo reinado se mantuviera estable. El plan de sucesión ya había sido aprobado. La decisión estaba tomada. Su deber era llevarlo a cabo, no fingir que no existía. Camila luego miró a Catherine, quien confirmó las palabras de William sin dudarlo. Dijo que la próxima corte real no podía comenzar con dos personas con una autoridad poco clara. Camilla siempre sería tratada con respeto y honrada por estar al lado de Charles. Pero la autoridad que conlleva ser reina terminaría cuando terminara el reinado de Carlos. Ese fue el momento que nadie en la sala pudo retractarse. Charles se levantó y caminó hacia la ventana. Durante años había defendido a Camilla de las críticas públicas, la oposición privada y los recuerdos duraderos del pasado. Ahora el mayor desafío para su futuro ya no provenía del exterior del Palacio de Buckingham, provenía del propio futuro rey. Charles sugirió un compromiso.
Camilla todavía podría usar un título real ceremonial después de su reinado. Su personal sería más pequeño pero no eliminado por completo. Podría mantener un hogar reducido. Perdería autoridad oficial pero aún sería reconocida públicamente con la dignidad de reina. Por un breve momento, la habitación se sintió más tranquila. Entonces William rechazó la idea. Explicó que incluso los títulos ceremoniales podían tener una influencia real. El personal siguió títulos importantes. Los funcionarios mostraron respeto según su rango. Los familiares esperaban un acceso especial gracias a ellos. Un título que parecía solo simbólico podía convertirse rápidamente en una posición de poder no oficial si la gente actuaba como si nada hubiera cambiado. Catherine ofreció una solución más limitada. Camilla recibiría respeto privado, seguridad adecuada y un lugar estable para vivir. Pero ninguna de esas cosas le daría autoridad sobre la próxima casa real. Ella no controlaría los nombramientos, ni daría órdenes al personal superior, ni reclamaría ningún derecho constitucional. Camilla solo escuchó un mensaje debajo de todas esas palabras. Ella creía que estaban reduciendo su papel. Pasó muchos años enfrentándose a críticas antes de convertirse finalmente en reina. Sin embargo, el secretario de prensa entró luego con un borrador de declaración pública. No mencionó la eliminación de la autoridad de Camilla. No mencionó a William Catherine ni el desacuerdo. En cambio, describió la decisión como una simple aclaración constitucional sobre cómo se organizarían las casas reales en el próximo reinado. Entonces, ¿qué es este borrador y qué contiene? Averigüemos. El expediente sucesorio oculto. Luego vino la pregunta sobre la firma de los papeles. Charles preguntó dónde tenía que firmar. El asesor jurídico explicó con calma que no se necesitaban más firmas. Meses antes, Charles ya había permitido que el plan siguiera adelante. El Consejo de Palacio había terminado de revisar todo, y el expediente de sucesión ya había sido registrado oficialmente. William y Catherine no pedían aprobación. Simplemente estaban confirmando que ahora se seguirían las normas existentes. Camila se quedó helada. En ese momento, todo lo que creía sobre el encuentro cambió. Había pensado que Charles aún podría protegerla con una sola decisión. Ella creía que el rey era la última persona que se interponía entre ella y el futuro que William quería crear. Pero ese poder ya había desaparecido. Quizás Charles no se había dado cuenta. Quizás no había sido su intención que sucediera. De cualquier manera, el resultado fue el mismo. La última página se colocó frente a Camilla. Cerca de la parte inferior estaban las iniciales de Carlos junto a la aprobación original de las reformas. Ella reconoció su letra de inmediato. Sus ojos se elevaron lentamente de la página a Charles, que permanecía en silencio cerca de la ventana. Bajo la suave luz parecía menos un rey poderoso y más un marido que se enfrentaba a una verdad dolorosa. Camilla tocó suavemente sus iniciales con un dedo. La habitación permaneció en silencio. Guillermo no habló. Catalina permaneció en silencio. Ni siquiera Anne dijo nada. Camilla finalmente le preguntó a Charles si sabía todo esto. Antes de que Charles pudiera responder, el asesor legal cerró una carpeta y reveló otro documento sellado debajo. Nadie lo había mencionado antes. El nombre escrito en el frente era el de Catherine. Aunque el nombre de Catherine aparecía en el documento, ella no lo había escrito ella misma. Fue un memorando preparado después de una reunión privada a la que asistió con asesores constitucionales que estaban planificando el próximo reinado. Entonces, ¿qué opinas de la impactante confirmación del príncipe William y Catherine sobre la retirada del título de Camilla? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte.